Bienvenidos. Estamos en esta subred del mes de septiembre. Mi nombre es Giselle. Es un gusto estar aquí y una bendición para poder llevar esta red hasta su casa a través de los medios de la internet, por todas las redes sociales que se han transmitido. Para nosotras es un placer trabajar en este momento para el Señor. Por eso en esta noche vamos a elevar una oración para poner esto en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, de poder transmitir, Señor, un mensaje tuyo para que estas palabras, Señor, que es tu palabra, llegue hasta los corazones, Señor, de aquellas personas que lo van a escuchar, Señor, y cumpla su propósito, Señor. Te damos gracias y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En este momento vamos a escuchar un tema para introducirnos a desarrollar la mujer de la Biblia que traemos en esta noche. Entonces les motivo y les invito a que escuchen el tema. Con
hermoso canto, precioso himno, donde dice que tenemos que estar a la espera de algo. Y el día de hoy, en esta noche hermosa, como decía Giselle, venimos a hablarle de una mujer más, una mujer especial que el Señor nos muestra en su palabra, de la cual vamos a aprender muchísimo. En muchos aspectos, y lo vamos a ver el día de hoy. Como ustedes escucharon en la canción, luego se van a dar cuenta porque esta canción es un himno para esta enseñanza. Hoy vamos a hablar de Lea. Ella es la protagonista de esta noche y sabemos que está en el libro de Génesis. Existe todo un trasfondo cultural en la cual Lea se creció, ¿verdad? Eran familias patriarcales y tenían ciertas reglas y ciertos reglamentos para muchísimas cosas. Vemos que la cultura de ese tiempo nos dice la historia que Harán es lo que es Palestina. Y entonces en ese tiempo, como decía Isabel, era solamente el hombre, era el que gobernaba, era el que mandaba, era, como decía Isa, patriarcal. Entonces, en ese tiempo, la mujer no tenía derecho a opinar, derecho a nada. Vamos a ver el momento de las bodas que se daban en ese tiempo, porque dice que la antigua tradición, las parejas no hacían votos. La novia era entregada al novio en la noche de la boda. La fiesta, al menos la historia de Lea se desarrolla en Génesis 29, cuando dice que Jacob pidió a Raquel. Raquel, dice la palabra que era hermosa. Dice que hay traducciones que dice que era hermosa de pies a cabeza. No había en ella defecto físico. Y Raquel, en el trasfondo, digamos, del origen de la palabra, significa oveja. Lea, dice la Biblia, que era de ojos delicados. En ningún momento dice ahí que Lea era fea, pero simplemente dice que era de ojos delicados. Lo que sí dice que es que Lea significa vaca, también significa sin gracia, sin atractivo. Entonces vamos a desarrollar a Lea en un aspecto diferente, porque siempre se ha hablado de Lea como la mujer que le tocó a aquel y lo que no queremos, pero vamos a ver a Lea desde otro punto de vista. Otro de los acontecimientos o el trasfondo cultural es que dice que la pareja estaba casada hasta que tuvieran la primera relación sexual. Ya ahí automáticamente quedaban casados. Y resulta que eso era un vínculo que no se podía romper. Entonces era irrompible. Cuando Lea es llevada a Jacob, tenemos eso en la historia de Lea, entonces Lea ya quedó como esposa y era un vínculo que no se podía romper. Lo vemos también en la tradición, en los casamientos en esa época, que a la mujer se le cubría con un velo, ¿verdad? Y Jacob anhelaba casarse con Raquel. Ese era su sueño. Desde que la vio, él quería a esa mujer para esposa. Y algo que usted decía ahora, Giselle, lo que significaba el nombre Raquel, oveja, ella era una pastora, ella pastoreaba las ovejas del papá, y no dice mucho en la Biblia, pero en el contexto Lea quedaba en casa, ¿verdad? Y aunque la palabra dice que Lea tenía su mirada, ¿verdad? No habla de su aspecto físico como lo decía con Raquel, pero había algo en ella, definitivamente había algo en ella que el Señor ya tenía propósito con ella, de alguna forma. Dice en Génesis 29, 22, dice, Labán juntó entonces a todos los varones de aquel lugar y ofreció banquete.
cuando llegó la noche, en el 23, Labán tomó a su hija Lea y se la llevó a Jacob y se unió a ella. Él lo hizo engañado, como registra la historia, ¿verdad? Él no sabía que era Lea, pero la costumbre, volvemos al contexto histórico y de la costumbre de ese pueblo, era que era la primera, Lea era la mayor, por cuanto ella tenía que ser entregada primero. Y ella no tiene opinión, simplemente el papá la toma y va y se la lleva a Jacob. Se supone el trasfondo histórico que Jacob prácticamente estaba ebrio esa noche, ¿verdad? Por cuanto no se dio cuenta. Pero la historia apenas está empezando, ¿verdad? Ahí con Lea, porque Lea no le queda más de otra que obedecer a su padre cuando es llevada ante Jacob. Y probablemente ella iba con ideas, con expectativas. Sí, definitivamente. Hablábamos cuando nos estábamos preparando para esto, cómo esta mujer no tuvo oportunidad ni tan siquiera de decirle a su padre, no quiero casarme, este no es mi momento, no es la persona con la que me quiero casar, en realidad Raquel es con Jacob, a mí me corresponde otro, y ella tenía seguro sus planes también, pero en ese contexto debe haber sido muy difícil para Lea que la tomen, que simplemente le digan, no, esa va a ser su posición, eso es lo que usted va a hacer. Y también estudiaba yo algo de Jacob. Curiosamente, Jacob en algún momento de su historia fue un engañador, ¿verdad? Ajá. Entonces dice como que se le estaba devolviendo el asunto, ¿verdad? Él había engañado en algún momento, pues en ese momento le estaba tocando a él también probar como de su propia medicina. Gloria a Dios que él se arrepintió, ¿verdad? Cuando ya él llega a esta aldea, donde estaban todos ellos, sus familiares, ya él había recorrido un largo camino y había logrado entender, ¿verdad?, cuál era el propósito del Señor. Sí, como hablábamos de Lea, cuando ella es entregada y que tiene que obedecer, es muy probable que en la mente de ella llevara expectativas de decir, he escuchado que él es bueno, quizás él me llegue a amar, tal vez se enamore de mí. Imagínense, nosotras las mujeres somos muy dadas a volar nuestra imaginación, y es muy probable que ella tuviera todas esos pensamientos que ella llevaba, que quizás pensó que la vida de ella iba a ser diferente. Muy probablemente ella nunca imaginó lo que le esperaba, ¿verdad? Y en Génesis 29:31 nos registra la historia que ella es menospreciada. Todo lo que ella pensaba que iba a vivir, todo lo que ella pensaba que había sido diferente, es cuando, como quien dice, totalmente un giro contrario, ¿verdad? Ella empieza a ser menospreciada. Entonces ahí es cuando empieza el sufrimiento de Lea, porque es muy probable que ella viviera como a la sombra de su hermana Raquel. Es muy probable que Raquel fuera porque la historia nos registra que ella era la bonita, que ella era la simpática, que ella era la que estaba al frente. Aún siendo Leda, la hermana mayor, era Raquel la que sobresalía. Y tal vez ella dice, ahora por estar casada, pero resulta que a la semana siguiente ya tiene otra esposa, el Jacob, ¿verdad? Sí, ahí hablabas de las comparaciones. Somos muy dados a compararnos con otros. Y en las familias se da mucho cuando hay muchos hermanos, ¿verdad? Pero creo que es una característica muy particular de nosotras las mujeres, de hacernos las comparaciones con la hermana, con la prima, con la amiga, ¿verdad? Y ese no fue un caso aislado, ¿verdad? Lea tenía esos sentimientos y ella quería la aprobación de su esposo, en muchos aspectos. Y sabemos, ¿verdad?, que en ese contexto cultural tener un hijo significaba muchísimo para una familia. Sí. Entonces empezó esta situación, Lea, en querer darle hijos a Jacob, ¿verdad? Y ahí empieza otra historia de Lea, porque ya empezó a ver a sus hijos, ¿verdad?, o a ver a sus embarazos como la aprobación de amor,
de buscar el amor a través de algo. De hecho, nos registra la Biblia en el 29:31 que dice que al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces ahí ella empieza a cambiarle o a cambiar sus pensamientos, ¿verdad? Lo que sucede es que en el 29:32 nos registra que nace su primer hijo, Rubén. Dice el 32, y le concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Rubén, pues dijo, el Señor me ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Aquí se ve la necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconocimiento, una necesidad del alma, de atención. Ella necesitaba, por eso el nombre, ella quería reconocimiento, y ese es el nombre que ella le pone. Dios vio mi tristeza, por eso ella le pone ese nombre, ¿verdad? Sí, tremenda enseñanza, y solo en ese versículo, ¿verdad? De poder comprender cómo nosotros, y vamos a empezar con algo siendo sinceros, todos necesitamos o todos tenemos una necesidad de reconocimiento, una necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a un grupo, de pertenecer a una familia, de pertenecer a algo. Y como esta mujer que tuvo sus hijos, el Señor tuvo misericordia de ella y empezó a darle hijos, pero sin embargo ella veía eso como la forma de poder obtener amor, y muchas veces cometemos errores y hacemos cosas en el proceso de nuestras vidas para obtener amor, porque a veces nos cuesta entender cuál es el verdadero amor, ¿verdad? El verdadero amor. Sí, estamos hablando de necesidades que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Necesidades del alma. El punto acá es cómo las vamos a enfocar, en qué las vamos a enfocar, cómo vamos a trabajarlas. Porque en el 29:33 dice, volvió a concebir y dio a luz un hijo. Entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Simeón significa Dios oye. Aquí la necesidad de ser escuchada. Otra necesidad que tenemos todos, esa necesidad de que alguien me ponga atención, alguien me escuche. Qué tremendo. Sí, en mi versión dice al poco tiempo volvió a quedar embarazada. Al poco tiempo, me imagino que era rápido que quedaba embarazada uno de otro, y dio a luz otro hijo, correcto, al que llamó Simeón. Y el Señor dijo, el Señor oyó que no era amada, ¿verdad? Son dos puntos sumamente importantes. Cuando usted me los comentaba antes de venir a hacer la grabación, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora, ¿verdad? Mi esposo me amará. Necesidad de amar. Amén. Necesidad de ser escuchados. A todos tenemos esa necesidad de ser comprendidos, de simplemente de que alguien, sentarnos a conversar con alguien y poder hablar sin ningún problema, sin ser juzgados, sin ser menospreciados, sin ser rechazados. A veces hay situaciones que se nos presentan tanto a hombres como mujeres. Culturalmente, a veces el hombre es más dado a callar muchísimas situaciones, ¿verdad? Pero el Señor, si Él puso esas necesidades en nosotros, Él sabía que Él también no las podía cubrir. Voy a leer el 35 aquí, perdón, el 34, Giselle, donde dice, después quedó embarazada por tercera vez. Ajá. Y dio a luz otro hijo. Dice que lo llamó Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. ¿Y qué significaba Leví? Dice que significa unión. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo se va uniendo todo. Sí. ¿Verdad? Es esa necesidad de sentir que poseemos algo, es una necesidad de pertenencia, que algo me pertenece y que yo le pertenezco a alguien. Por eso el nombre ahí, unión, porque ella necesitaba sentirse que aquel esposo le pertenecía. Y quizás aquella necesidad era que se estaba siendo reflejada en sus hijos, ¿verdad? Sí, tremendo. Y hermanas y hermanos, si usted nos está escuchando ahorita, tome nota de esto, definitivamente.
hágale un check y diga, sí, yo tengo necesidad de ser escuchado, yo tengo necesidad de ser amado. Son cosas vitales que nosotros necesitamos definitivamente. Sí, estamos viendo los nombres y los significados de los hijos de Lea y la vida de Lea, pero me trae a curiosidad que dice que Leví, unión, y dice también que la tribu de Leví, porque estos niños crecen y son los descendientes o parte de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Como conoce la historia. Y dice que la tribu de Leví es el ancestro de Aarón, sacerdote del pueblo de Dios. En Primera de Crónicas 23:13, vamos a buscar, Primera de Crónicas 23:13. Dice así: los hijos de Amirán fueron a Aarón y a Moisés. Aarón fue apartado junto con sus hijos para dedicarse siempre a las cosas más santas, para quemar incienso delante del Señor y para servirle y bendecir su nombre por siempre. Los hijos de Moisés, hombre de Dios, fueron contados entre las tribus de Leví. Aquí vemos también cómo estos hijos marcan la historia, marcan el tiempo hasta hoy día, ¿verdad? Entonces, y en Números 3, 5 y 7, dice así, vamos a buscar Números 3, 5 y 7, dice, el Señor habló a Moisés y le dijo, haz que la tribu de Leví se acerque y diles que se presenten ante el sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen sus funciones, es decir, que se hagan cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión y cumplan con el ministerio del tabernáculo. Vemos aquí cómo empiezan a marcar estos hijos, ¿verdad? Y está el cuarto hijo, dice en Génesis, seguimos con los hijos de Lea, Génesis 29, cuando ella, vemos la historia, no la leímos para no hacer tan extenso, pero la historia dice que era Rubén ya un muchachito y dice que fue llevado al campo y cuando él es llevado al campo trae unas frutas, dice en la historia que es unas mandágoras. Ajá. Y entonces él se las trae a su madre, a Lea, y dice que Lea toma las frutas y Raquel ve aquello y entonces le pide frutas o le dice dame de lo que tu hijo te trajo. Y entonces ella hace un convenio con Raquel porque ya había dejado de dar a luz, ya había tenido esos hijos y hasta ahí llegaba, ¿verdad? Entonces dice que tiene el cuarto hijo que se llama Alabanza. Eso está en Génesis. Todavía concibió, perdón, me equivoqué en la historia. Todavía concibió y dio a luz un hijo. Entonces dijo, esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz. Fue antes de tener el quinto hijo. Entonces ella cambia el ser escuchada, el necesitar atención. Ella estaba enfocándose en un hombre, estaba enfocándose en su situación emocional, hasta que ella se enfoca en alabar al Señor. Es cuando empieza a cambiar su situación. Eso es impactante, Giselle, porque definitivamente, y voy a hablar tal vez por algunas mujeres, y me incluyo en eso, porque en algún momento uno siempre quiere demostrar algo para poder recibir algo a cambio. Y aquí yo rescato dos cosas. Lea fue llevada al altar sin saber ni tener idea del propósito que Dios había planeado para ella, y que era que de su vientre iba a salir la parte de las tribus de Israel, y que de esas tribus iba a nacer el Salvador Jesucristo. Nunca nosotros sabemos, nunca nos damos cuenta
pero Dios en su misericordia nos los enseña a veces. Pero nosotros nos levantamos cada mañana y Dios tiene trazado el propósito. Dios tiene trazado el futuro de cada uno de nosotros. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me sucede lo otro? Y yo me imagino que Lea en algún momento se lo preguntó. Y dijo, ¿por qué me casan con un hombre que yo no amo? Un hombre que no me ama a mí. Pero al final, cuando tuvo ese hijo, y como usted lo decía, le llamaré alabanza. Cuando usted y yo, hermanos, nos damos cuenta el propósito, que nosotros ya no vivimos para complacer a nadie, que nosotros ya no vivimos para tratar de hacer que alguien nos ame, sino que vivimos para alabar al Señor, ya la historia de nosotros cambia. La palabra de Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia, y que lo demás vendrá por añadidura. Ese versículo quedó clavado en mi corazón para siempre, porque definitivamente, aunque el camino se vuelva difícil, aunque las cosas se pongan duras, nosotros buscamos el reino de Dios y Dios tiene solución para todo. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención de esto, es cuando Raquel se humilla, cuando Raquel deja a un lado la soberbia, tanta belleza, pero ella tenía su corazón dañado porque no podía dar hijos. Y cuando ella viene y se humilla delante de su hermana y delante de Dios primeramente, dice que Dios abre su vientre y puede tener su hijo, a su hijo José. Y para recalcar lo de Judá, el cuarto hijo, dice que es agradecer. Ya ella empezó a agradecer, ya no empezó a lamentarse, ya no estaba pendiente de sus necesidades emocionales. Ahora ella estaba enfocada en el Señor. Ella lo que tenía en su corazón ya era agradecimiento por su vida, por sus hijos, por lo que estaba viviendo. Y me da curiosidad aquí que dice que sabemos que de la tribu de Judá es donde nace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está en Mateo 1, ahí está la genealogía de Jesús. Y ahí dice, de la tribu de Judá viene nuestro Salvador, porque el rey David era descendiente de la tribu de Judá. Y en Hebreos 7:14 dice así: es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés nos dijo nada en relación con el sacerdocio. De ahí procede el sumo sacerdote, Jesucristo. Amén. Y es conocido que Jesús es el león de la tribu de Judá. En Apocalipsis 5:5 habla que el león de la tribu de Judá es el que va a abrir los sellos. Es el único que tiene ese poder. Y entonces vemos acá como la historia de una mujer empieza a cambiar cuando hay agradecimiento. Y ahora sí, hablando de el quinto hijo, es cuando pasa un tiempo y es cuando aquel muchachito Rubén ya es un jovencito. Yo supongo, la historia no nos dice la edad, pero si ya él es llevado al campo, es porque ya tenía edad para ir al campo, a laborar probablemente, ¿verdad? A trabajar con las ovejas. Recordemos que esto era un pueblo ovejero. Y entonces en el Génesis 30:17 es donde habla que Raquel y Lea hacen un trato para que ella esa noche esté con Jacob, y de ahí nace Isaacar. Isaacar significa recompensa. Dice, ella entendió de dónde venía su recompensa, venía de Dios. Venía ese hijo, Isaacar, es esa recompensa que ella había estado esperando muy probablemente desde su niñez. Sí, definitivamente vivir agradecidos sin importar a veces las circunstancias. Lo que esta mujer hizo es como cuando nosotros nos rendimos, porque a veces queremos tener el control de las cosas, queremos hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras fuerzas. Me ha pasado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones, pero definitivamente el Señor nos lleva a un remanso donde vamos a ser escuchadas, donde vamos a ser amadas, donde vamos a ser aceptadas, donde no va a haber rechazo de parte del Señor.
y es el amor de Dios, ese amor que cubre definitivamente todo lo que nosotros necesitamos. Como seres humanos tenemos ciertas necesidades, pero definitivamente ese amor de Dios, si nosotros llegamos a realmente comprender el amor de Dios, hermana, hermano, hay cosas que a nosotros no nos van a hacer falta. Y vivir agradecidos todos los días, en los procesos, en las crisis, en la alegría, en cualquier situación, vivir agradecidos hace que el corazón del Señor se vuelva a nosotros. Así es. ¿Cuál es nuestra recompensa, hermanos? ¿Cuál es nuestro agradecimiento? ¿Dónde está enfocado ese agradecimiento? Como decía Isa, todos de algunas maneras hemos vivido, hemos pasado situaciones donde nos hemos lamentado, donde hemos llorado, donde nos hemos quejado, donde quizás hasta nos hemos enojado por lo que estamos viviendo, pero hasta que cambie nuestro enfoque, ese enfoque de mi recompensa es el Señor, mi recompensa viene de lo alto. Y dice, hablando de Isaacar, dice que Isaacar, la tribu de Isaacar, dice que se les llama o se les conoce como entendidos en los tiempos. En Crónicas 12:32 dice así: de los hijos de Isaacar, 200 jefes, cuyas palabras eran respetadas por todos sus parientes, pues sabían cuándo actuar y qué debían de hacer. Qué increíble, como decía Isabel antes, lo que estaba pasando Lea iba a marcar la historia del pueblo de Israel, la historia de muchas de nosotras, la historia de muchos de ustedes que nos están escuchando esta noche, porque podemos entender que a veces necesitamos pasar situaciones para poder entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, Giselle, definitivamente. Los significados de cada uno de esos nombres son un proceso, fueron un proceso en la vida de Lea, definitivamente. Muchas veces tratamos de como decía yo antes, ¿verdad?, de tener un control sobre las cosas, pero uno nunca sabe en esa situación que puedas estar viviendo en este momento o en la que pueda estar viviendo yo, qué es lo que va a marcar el destino de una familia, qué es lo que va a marcar el destino en lo laboral, qué es lo que va a marcar el destino de tus hijos. Eso no lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Y definitivamente tomar las cosas con una actitud completamente diferente hace que podamos caminar mejor. Y hay algo que quiero también resaltar en esto, y al principio lo hablábamos, es la parte del rechazo. El rechazo es uno de, podría decirse, de los sentimientos más feos que hay. Existen otros también feos, pero ese es doloroso, es una de los dolores del alma más terribles que pueden marcar a alguien, porque se ve vinculado desde el vientre materno. Lea fue una mujer rechazada, muy rechazada, y definitivamente algunos de nosotros también hemos sentido en algún momento el rechazo porque no soy igual, o porque no me parezco, o porque no soy suficientemente competente, y tal vez no porque yo lo crea, sino porque alguien quiere señalarme esa parte en mí. Pero nos damos cuenta, así como Lea, que ella tuvo un cambio de actitud, así como ella se dio cuenta que lo más importante era no ser rechazada por Dios, nosotros también nos deberíamos de dar cuenta que nosotros tenemos que sentir ese amor del Señor, y Él quita todo eso. Es un proceso. Vivir el rechazo es difícil y es muy doloroso, y sé que muchos de los que están viendo esta red en esta noche puedan estar en esa situación, o hay momentos en donde situaciones que viven detonan ese dolor en el corazón, definitivamente. Pero yo le digo una cosa, hermano y hermana, llévelo a los pies del Señor. Es doloroso, pero usted lo puede llevar ahí y se va a dar cuenta
que el Señor quita eso, así como lo hizo con Lea. Amén. Y vemos algo, el rechazo conlleva a que más sentimientos feos sigan aflorando, sigan como en cadena, porque el rechazo trae menosprecio, y por lo general cuando uno es rechazado, ha sido rechazado, el menosprecio primero lo siente uno mismo, es como esa autocompasión que empieza a sentirse, y entonces yo le estoy otorgando permiso a los demás a que me menosprecien. Si yo me menosprecio de una forma consciente o inconsciente, le estoy otorgando permiso a otros para que igual me estén menospreciando, y muy probable eso fue lo que le estaba ocurriendo a Lea, pero ella en ese cambio de actitud, conforme ella va teniendo esos hijos, ¿verdad? Ya el sexto hijo, dice en Génesis 30, 19 al 20, ella tiene a Zabulón, y me impacta, pero de hecho eso me ministró montones. ¿Qué significa Zabulón? Significa regalo, exaltar, honrar. Aquí ya Lea es honrada, tiene 6 hijos varones, y ya ella empezó a verse diferente cuando ella empezó a alabar al Señor, cuando ella cambió la actitud de queja, de necesidades emocionales por necesidades espirituales, porque ella cambió esas necesidades del alma por una necesidad espiritual que era agradecer y alabar a Dios. Amén. Entonces aquí ella es regalo, y ya la están exaltando, es Lea, la madre de 6 hijos, que luego serán de parte de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, qué lindo es que cuando yo cambie mi actitud ante los ojos del Señor, es cuando probablemente los demás van a ver un cambio también en mí. Sí, definitivamente. En esa parte del rechazo hay muchos pensamientos que no son nada buenos, tóxicos, definitivamente, como decía Giselle, que la primera persona que se rechaza es uno. Es el primer sentimiento, y a veces llegamos a un lugar, las personas que han sufrido de rechazo llegan a un lugar y quizás nadie las está rechazando, pero ellos sienten que algo los está limitando, que algo hace que no se puedan relacionar, que algo hace que no puedan entablar amistades, que no puedan entablar en la parte social, integrarse a ciertos grupos, y muchas veces es porque han sido rechazados, porque no se sienten bien consigo mismos, y también tienden a tener estándares muy altos, porque en algún momento alguien les exigió de más, que tenían que ser muy perfectos, que tenía que haber una perfección en ellos. Sí, eso es cierto. ¿Cuántas veces nosotros nos exigimos, y Dios lo único que está queriendo de nosotros es que solo estemos en la presencia de Él? Él no nos está exigiendo nada, pero nosotros a veces nos autoimponemos esas exigencias. Entonces creemos que Lea es un ejemplo muy lindo, ¿verdad? Y dice que Lea tuvo una hija en el 29, en el 30, vamos a ver acá, en el 30, 21 dice, después dio a luz una hija y le puso por nombre Dina, y dice que Dina significa justicia. Me encantó, pero me encantó, porque no es mi justicia, es la justicia de Dios. Amén, amén. Es la justicia de Dios la que nos reivindica, y no ante los demás primeramente, sino ante Él, porque como dice la palabra, Él es nuestra justicia. Giselle, pero vea qué lindo lo que dice el 22. Dice, después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Después de que tuvo a Dina, dice, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella.
qué tremendo, porque si lo vemos desde ese punto de vista, Raquel de alguna u otra manera también se sintió rechazada, claro, porque no podía tener hijos. Entonces tenemos dos escenarios: una mujer que hizo lo imposible para poder tener hijos, pero para ser aceptada, para ser amada, para ser escuchada, en un proceso largo que tuvo Lea. Y Raquel vivió su proceso del otro lado porque no podía tener esos hijos. Entonces también se sentía rechazada de alguna u otra manera. Ahí le dice, y le puso por nombre José porque dijo: que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. Qué tremendo, ¿verdad? Ese significado de los hijos. Exactamente. Y yo, bueno, la lectura no nos dice, pero yo me supongo que la relación entre ellas tuvo que haber cambiado. Es muy probable que al principio fuera ese estira y ese encoge de que yo soy la amada, usted la menospreciada, y esos hijos cambiaron. Esos hijos las hicieron cambiar a las dos. Esos significados de esos hijos sanó el alma, sanó la relación entre ellas. Muy probablemente esa relación estaba rota desde su niñez, porque estaba esa diferencia, ¿verdad? De que una estaba como a la sombra y la otra estaba a la luz de todo, ¿verdad? Entonces, qué bonito, porque la historia de estas dos mujeres nos enseña mucho. Hay mucho más. Lo que pasa es que el tiempo es corto, pero lo que nosotras en esta noche queremos es motivarlas a que la lean, a que la estudien, la profundicen, porque aquí enseña demasiado. Yo pienso que de una u otra forma, nosotras desde niñas hemos sido una Lea, hemos sido menospreciadas en algún momento, hemos sido rechazadas, hemos tenido esa necesidad de que nos amen, esa necesidad de pertenecer a alguien, esa necesidad de ser escuchada, pero el Señor es el que viene a suplir todas esas necesidades. Sí, creo que algo importante en esto fue el cambio de actitud que tuvieron ambas. Ambas tuvieron un cambio radical, definitivamente, y empezaron a ver con los ojos espirituales y ya no con los ojos naturales, que es lo que nos pasa mucho a nosotros. Empezamos a ver cómo nos ve Dios, cómo nos llama por nuestro nombre. Dice que Él nos llamó a nosotros por nuestro nombre y que todos los cabellos que tenemos están contados. Entonces, ¿cómo no creer en esa palabra? Creer en el Señor es un proceso y es un proceso muy lindo, pero hay tantos cambios que Él hace en nosotros y los va a seguir haciendo, porque mientras estemos aquí vamos a seguir teniendo situaciones y Él va a seguir sanando cosas del pasado que inclusive a veces ni sabemos que las teníamos. Sí, así es, exactamente. Queremos en esta noche que usted se haga esta pregunta o que se haga una evaluación, autoevaluación. ¿Ha sido menospreciada, menospreciado? Mujer, varón, joven, jovencita, ¿te has sentido que no te atienden? ¿Te has sentido sola? ¿Te has sentido que tus expectativas nunca se llegaron a dar con aquella persona? ¿Dónde estás buscando ser fructífera? ¿Dónde estás buscando crecer? ¿Dónde estás buscando sanarte? Quizás es un momento para que en esta noche reflexionemos y digamos: mi enfoque estaba mal, me he enfocado en lo que no tenía que enfocarme, mi enfoque es Dios, es su presencia, es su búsqueda. Por eso en esta noche queremos que usted escuche un canto, porque nosotras, tanto Isa como yo, este canto nos ministra montones, porque podemos decir con propiedad que somos sobrevivientes de estos puntos. Y como decíamos nosotras cuando estábamos preparando el tema, no es que estamos inmunizadas. Muy probablemente volvamos a poder sentirnos otra vez menospreciadas, muy probablemente podamos sentirnos en algún momento con alguna necesidad, pero ¿saben cuál es la diferencia hoy por hoy? Que tenemos al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos recuerda
quién es nuestra alabanza, dónde está nuestro agradecimiento. Así que las invitamos a que escuchen una canción que sé que les va a ministrar, al igual que nos ministra a nosotras. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. Yo he visto que a los moribundos también les da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua. Poner donde no hay le agrada. Responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando confeso hijos claman. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. He visto que cuando lo alabo Él derrama su gloria, y que cuando su pueblo clama Él le da la victoria. Que en pruebas y dificultades su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adora. Cuando adora, yo he visto a Dios reír. Qué bello canto. Por eso les decíamos al principio que iban a entender por qué estos dos cantos. El primero decía, ten fe, corazón, y ese es que Dios sonríe cuando nosotros le alabamos, porque Él sabe que ya
hubo una victoria, que después de un proceso hubo una victoria, que después de un salto va a venir una victoria. Y Giselle les decía ahora y les proponía que hicieran un análisis, una introspección, que después de todo lo que nosotros estuvimos conversando, yo sé que a usted Dios le ha estado revelando, ahí donde usted está, algo le ha dicho el Señor, algo le está llamando el Señor a hacer. Hágalo. Y yo le digo, ¿a quién usted ha estado intentando complacer? ¿A quién usted ha estado intentando que le ame? ¿A quién usted ha estado intentando retener para sentir un amor? Quizás donde más bien está siendo rechazado o rechazada, o quizás donde no te están tratando correctamente. ¿En dónde estás buscando ese amor? ¿En dónde te estás refugiando realmente? ¿Te estás refugiando en los brazos de alguien? ¿Te estás refugiando en el trabajo? ¿Te estás refugiando en algún vicio? ¿Te estás refugiando en algo diferente que no sea el Señor? Yo te invito, hermana y hermano, yo soy un testigo de eso, de que muchos años en mi vida me refugié en cosas porque necesitaba sentirme amada, necesitaba sentirme respetada, anhelada y deseada como persona, sentirme inteligente. Y muchas veces busqué donde no tenía que haber buscado, hasta que yo encontré como Lea esa fuente, hasta que yo empecé a comprender el amor de Jesús, ese amor que es el único que ha podido cubrir absolutamente todo. El Señor me ha dado, me ha bendecido de muchísimas maneras, y yo sé que a Giselle también, pero definitivamente las heridas, Él ha venido a poner las curitas en las heridas y luego las ha quitado, porque ya esas heridas han estado sanas definitivamente. Así es, hermanos y hermanas, estamos viviendo tiempos muy difíciles. El mundo entero está convulsionado por este asunto de la pandemia. ¿Y dónde estamos enfocándonos, como yo les decía? ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿A dónde estamos acudiendo? ¿Nos estamos quejando? ¿Andamos carentes? Y estamos buscando en el lugar incorrecto. Como le decía Isabel, ¿dónde estamos buscando? ¿A quién estamos acudiendo? Nosotros les invitamos a que en esta noche usted reflexione sobre su vida y usted haga un análisis, una evaluación, y usted pueda decir, como dice esa alabanza última, yo he visto a Dios, porque nosotras hemos visto a Dios actuar en nuestras vidas y en las vidas de muchas mujeres y de muchas otras personas. Y lo vamos a seguir viendo porque Dios sigue trabajando, pero Él no va a trabajar donde nosotros no le otorgamos permiso. Él necesita que nosotros digamos, Señor, trabaja en esta área, y esta es la noche. Si el Espíritu Santo, ahí donde se está escuchando, le está recordando, le está trayendo a memoria situaciones de su vida sin resolver, o que aún falta, o que será hasta el último día de nuestras vidas hasta que lleguemos a ese llamamiento, pero en nuestro enfoque es de alabanza, de regalo, porque hoy yo pude entender algo. Lea tuvo a Zabulón y le puso por nombre regalo. ¿Y qué fue lo que Dios nos regaló? Regalo dice en el Nuevo Testamento que gracia significa regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos a Jesús, pero Dios lo dio por amor a nosotros. Y ese regalo está ahí. Solo tomémoslo. Solo no olvidemos que ahí está para ti, para mí, para todo aquel que lo quiera tomar. Amén. En esta noche vamos a orar para que el Señor traiga a sus corazones esa sanidad. En el nombre de Jesús oramos, Padre Celestial, Señor, para que tú seas propicio, Señor, a la necesidad de todo aquel que esté escuchando esta palabra, Señor, para que tú estés sanando, Señor, recuerdos, situaciones, Padre de la gloria. Si hay circunstancias en mujeres, en hombres, Señor, que están viviendo en este momento, Dios, y no los dejas, Señor,
poner, Señor, en su boca un agradecimiento, una alabanza, Dios. Este es el día, Dios, para que se vuelvan a ti, Señor, y puedan expresar desde lo más profundo de su ser, Señor, y salga, Señor, que corra, Señor, como río de agua viva, esas alabanzas a tu presencia, Señor, y tú te encargarás, Señor, de sanar toda herida, de sanar el pasado, Señor, de sanar el presente también, Señor. Porque es muy probable, Dios, que por lo que estemos viviendo, lo que está viviendo el mundo, Señor, hay situaciones difíciles, Señor, no las podemos obviar, Señor, pero que no falte en nuestra boca la alabanza, Señor, el agradecimiento, Señor, y tu justicia vendrá de lo alto, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas y nuestros hogares, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer poder estar esta noche. Nos despedimos. Isa, muchas gracias. Dios les bendiga a todos y sé que lo mejor está por venir.